¿Qué pasaría si te dijera que la luna está girando ahora mismo, pero nunca has visto su otro lado? Cada noche, la misma cara nos observa desde el cielo. Los mismos cráteres, las mismas manchas oscuras. Durante miles de años, los seres humanos creyeron que la luna no giraba en absoluto. Pero eso no es cierto. La luna en realidad está girando, en perfecta sincronía con la Tierra. Este extraño fenómeno se llama acoplamiento por marea, y es el resultado de miles de millones de años en los que la gravedad ha ido remodelando lentamente el movimiento en el espacio. En los próximos minutos descubrirás por qué solo vemos un lado de la luna, cómo influye en los océanos de la Tierra y qué revela esta danza cósmica sobre los planetas en todo el universo. Comencemos. Cuando miramos al cielo nocturno, uno de los espectáculos más hermosos y familiares que vemos es la luna. Parece tranquila, constante e inmutable, pero en realidad siempre está en movimiento. La luna viaja constantemente alrededor de la Tierra en una trayectoria llamada órbita. Una órbita es simplemente el camino curvo que un objeto sigue a moverse alrededor de otro debido a la gravedad. La gravedad es la fuerza invisible que atrae los objetos entre sí. La gravedad de la Tierra atrae a la luna, y la gravedad de la luna también atrae a la Tierra. Esta atracción constante es lo que evita que la luna salga despedida al espacio. Al mismo tiempo, la luna avanza a través del espacio. Como se mueve hacia adelante mientras es atraída hacia adentro por la gravedad, sigue fallando a la Tierra y termina girando a su alrededor en lugar de estrellarse contra ella. Este equilibrio entre el movimiento hacia adelante y la gravedad es lo que crea una órbita. La órbita de la luna no es un círculo perfecto. Está ligeramente alargada, lo que significa que a veces la luna está un poco más cerca de la Tierra y otras veces un poco más lejos. Cuando está más cerca, llamamos a ese punto perigeo, y cuando está más lejos, lo llamamos apogeo. Aunque la distancia cambia ligeramente, la distancia promedio es de unos 384.400 kilómetros, lo cual es increíblemente lejos, pero lo suficientemente cerca como para que podamos ver detalles de su superficie con un telescopio. Ahora es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. La luna tarda aproximadamente 27,3 días en completar una vuelta completa alrededor de la Tierra. A esto se le llama su periodo orbital. Pero, si te has fijado, siempre vemos el mismo lado de la luna. Los patrones de zonas oscuras y claras, llamadas mares lunares, María, y tierras altas, nunca parecen cambiar de posición. Eso no es una coincidencia. Ocurre debido a algo llamado acoplamiento por marea. El acoplamiento por marea sucede cuando el periodo de rotación de un objeto coincide con su periodo orbital. En palabras simples, la luna gira sobre su eje exactamente en el mismo tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Así, mientras se mueve alrededor de la Tierra, gira a la velocidad justa para que un lado siempre esté orientado hacia nosotros. Imagina caminar en círculo alrededor de un amigo mientras siempre lo miras de frente. Tendrías que girar lentamente tu cuerpo mientras caminas. Eso es exactamente lo que hace la luna. Está rotando, pero lo hace tan perfectamente sincronizada con su órbita que nunca llegamos a ver su lado lejano desde la Tierra. La razón por la que ocurre el acoplamiento por marea tiene que ver, una vez más, con la gravedad. Hace mucho tiempo, los científicos creen que la luna giraba más rápido que hoy. Pero la gravedad de la Tierra ejercía una fuerza mayor sobre el lado más cercano de la luna que sobre el lado más lejano. Esto creó fuerzas de marea. Durante millones de años, estas fuerzas actuaron como un freno, ajustando lentamente la rotación de la luna. Parte de la energía se perdió en forma de calor en el interior lunar, y con el tiempo su rotación se fue ralentizando hasta igualar su periodo orbital. Cuando eso ocurrió, el sistema se volvió estable y la luna quedó acoplada por marea. Este proceso no es exclusivo de nuestra luna. Muchas lunas de nuestro sistema solar están acopladas por marea a sus planetas. Incluso algunos planetas están acoplados por marea a sus estrellas. Por ejemplo, los científicos creen que algunos planetas lejanos que orbitan otras estrellas podrían mostrar siempre la misma cara a su estrella, tal como la luna lo hace con la Tierra. Hablando de estrellas, nuestra propia estrella, el Sol, también desempeña un papel en lo que vemos. A medida que la luna orbita la Tierra, la luz solar que cae sobre ella cambia desde nuestro punto de vista. Por eso vemos las fases de la luna, desde luna nueva hasta luna llena y de regreso. Las fases no son causadas por la sombra de la Tierra, excepto durante un eclipse lunar. En cambio,
Ocurren porque vemos diferentes porciones de la mitad iluminada de la Luna mientras se mueve a lo largo de su órbita. Aunque la Luna está acoplada por marea, en realidad logramos ver un poco más de la mitad de su superficie con el tiempo. Esto se debe a algo llamado libración, un pequeño vaivén en el movimiento lunar. Debido a que su órbita está ligeramente inclinada y ligeramente alargada, y por el ángulo desde el que la observamos, podemos asomarnos un poco más allá de los bordes. Aún así, aproximadamente la mitad de la superficie lunar, a menudo llamada el lado lejano, permaneció invisible para los ojos humanos hasta que las naves espaciales volaron a su alrededor. En 1959, una nave soviética envió las primeras imágenes del lado lejano, y más tarde misiones de la NASA lo cartografiaron en detalle. El lado lejano se ve diferente del lado cercano, con menos mares oscuros y más cráteres. Comprender la órbita de la Luna y el acoplamiento por marea ayuda a los científicos a aprender más sobre cómo la gravedad moldea el universo. También ayuda a explicar las mareas oceánicas aquí en la Tierra. La gravedad de la Luna tira de nuestros océanos, haciendo que el agua se abulte ligeramente en el lado que mira hacia la Luna y también en el lado opuesto. A medida que la Tierra rota, atravesamos estos abultamientos, creando mareas altas y bajas. Así que el movimiento constante de la Luna en su órbita no solo crea una hermosa imagen en el cielo, sino que también afecta la vida en nuestro planeta todos los días. Si lo piensas bien, la órbita de la Luna y el acoplamiento por marea son como una danza cósmica que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años, guiada por la gravedad, equilibrada por el movimiento y perfectamente sincronizada para que, cada vez que miramos hacia arriba, la misma cara familiar esté allí esperándonos. Para comprender realmente la órbita de la Luna, necesitamos profundizar un poco más en cómo funciona la gravedad entre la Tierra y la Luna. La gravedad no es solo un simple tirón. Depende de la masa y la distancia. La Tierra es mucho más masiva que la Luna, por lo que su atracción gravitatoria es más fuerte. Este fuerte tirón es lo que mantiene a la Luna atrapada en su trayectoria. Pero la Luna no sigue un círculo perfecto. Su órbita tiene una forma ligeramente ovalada, que los científicos llaman elíptica. Debido a esto, la velocidad de la Luna cambia a medida que se desplaza. Cuando está más cerca de la Tierra en el perigeo, se mueve un poco más rápido. Cuando está más lejos en el apogeo, se mueve un poco más despacio. Este cambio de velocidad es normal para objetos en órbitas elípticas y sigue reglas físicas simples descubiertas hace cientos de años. Otro detalle importante es que la órbita de la Luna está inclinada. Está inclinada a unos 5 grados en comparación con la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Esta pequeña inclinación es la razón por la que no tenemos eclipses todos los meses. Para que ocurra un eclipse solar, la Luna debe pasar directamente entre la Tierra y el Sol. Para un eclipse lunar, la Tierra debe estar directamente entre el Sol y la Luna. Debido a la inclinación, la mayoría de los meses la Luna pasa ligeramente por encima o por debajo de la línea exacta necesaria para un eclipse. Solo cuando la sincronización y la alineación son perfectas podemos ver estos asombrosos eventos. Ahora hablemos más sobre el acoplamiento por marea y cómo se forma con el tiempo. En los primeros días del sistema solar, los científicos creen que la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra que hoy. En aquel entonces, probablemente giraba mucho más rápido. Pero debido a que la gravedad de la Tierra tiraba más fuertemente del lado cercano de la Luna que del lado lejano, se crearon lo que se llaman protuberancias de marea. Estas protuberancias no estaban perfectamente alineadas con la Tierra al principio. Esa pequeña desalineación provocó fricción dentro de la Luna. La fricción genera calor, y el calor significa que se pierde energía. Durante millones de años, esa pérdida de energía ralentizó la rotación de la Luna. Eventualmente, el periodo de rotación de la Luna coincidió con su periodo orbital, aproximadamente 27,3 días. Una vez que esos dos tiempos coincidieron, las protuberancias se alinearon y el sistema se volvió estable. Eso es el acoplamiento por marea en acción. Es importante entender que el acoplamiento por marea no significa que la Luna no gire. Esto es un malentendido común. La Luna sí gira, pero lo hace a la velocidad exacta para que un lado siempre mire hacia la Tierra. Si la Luna no girara en absoluto, veríamos todos sus lados mientras orbitará alrededor nuestro. En cambio, porque gira una vez por órbita, la misma cara permanece apuntando hacia la Tierra. Si pudieras observar la Tierra desde la superficie del lado cercano de la Luna, la Tierra parecería casi fija en el cielo,
apenas moviéndose excepto por pequeños bamboleos causados por la libración. Con el tiempo, el sistema Tierra-Luna continúa evolucionando. La Luna en realidad se está alejando lentamente de la Tierra a una tasa de aproximadamente 3,8 centímetros por año. Esto ocurre debido a las fuerzas de marea entre los océanos de la Tierra y la gravedad de la Luna. A medida que la Tierra gira, las mareas oceánicas se adelantan ligeramente respecto a la posición de la Luna. La atracción gravitatoria entre estas protuberancias y la Luna transfiere una pequeña cantidad de energía a la Luna, empujándola hacia una órbita ligeramente más alta. Al mismo tiempo, la rotación de la Tierra se ralentiza muy ligeramente. Dentro de miles de millones de años, el sistema se verá diferente. Los días en la Tierra serán más largos y la Luna estará más alejada. El acoplamiento por marea también puede ocurrir en otros sistemas. Muchas de las lunas que orbitan planetas gigantes como Júpiter y Saturno están acopladas por marea. Por ejemplo, las grandes lunas de Júpiter siempre muestran la misma cara hacia Júpiter. Esto demuestra que el acoplamiento por marea es un resultado común de la gravedad a lo largo de periodos prolongados. Incluso algunos planetas muy cercanos a sus estrellas pueden estar acoplados por marea, lo que significa que un lado siempre está a la luz del día y el otro lado siempre en oscuridad. Estos mundos tendrían diferencias extremas de temperatura entre sus dos lados. Aquí en la Tierra, el acoplamiento por marea ha ayudado a crear estabilidad. La presencia constante de la Luna y su atracción gravitatoria ayudan a estabilizar la inclinación de la Tierra. El eje de la Tierra está inclinado aproximadamente 23,5 grados, lo que nos da las estaciones. Sin la Luna, los científicos creen que la inclinación de la Tierra podría oscilar mucho más con el tiempo, causando cambios climáticos extremos. Por lo tanto, la órbita de la Luna y el acoplamiento por marea hacen más que solo crear un espectáculo visual. Ayudan a mantener un entorno estable donde la vida puede prosperar. Cuando mires hacia arriba y veas la Luna, recuerda que estás observando un sistema perfectamente equilibrado moldeado por la gravedad, el movimiento, el tiempo y la energía. Es una danza lenta y constante que ha estado ocurriendo durante más de 4.000 millones de años y continúa ahora mismo, segundo a segundo, mientras la Luna viaja por su camino inclinado y ligeramente alargado alrededor de nuestro planeta, girando siempre lo suficiente para mantener esa misma cara familiar mirándonos. Ahora exploremos algo aún más fascinante sobre la órbita de la Luna, y eso es cómo la Tierra y la Luna realmente se mueven juntas como un sistema. La mayoría de las personas imagina que la Luna simplemente gira alrededor de la Tierra mientras la Tierra permanece quieta. Pero eso no es completamente cierto. En realidad, tanto la Tierra como la Luna orbitan alrededor de un centro de masa común llamado baricentro. Como la Tierra es mucho más pesada, este baricentro se encuentra dentro de la Tierra, pero no exactamente en su centro. Está aproximadamente a 4.600 kilómetros del núcleo terrestre, aún bajo la superficie. Esto significa que la Tierra realiza un pequeño bamboleo mientras la Luna la orbita. Así que la Luna no solo circula alrededor de la Tierra, ambos giran alrededor de este punto de equilibrio compartido. Este movimiento compartido añade otra capa de belleza al sistema. Muestra que la gravedad siempre es una interacción de dos vías. Aunque la Tierra es mucho más grande, la Luna aún ejerce atracción sobre ella. Esta fuerza es lo suficientemente fuerte como para mover los océanos e incluso deformar ligeramente el suelo sólido. Estas pequeñas deformaciones se llaman mareas terrestres. Son mucho más pequeñas que las mareas oceánicas, pero demuestran que nuestro planeta entero responde a la gravedad de la Luna. La órbita de la Luna también está influenciada por el Sol. Aunque la Luna está vinculada a la Tierra por la gravedad del Sol es muy fuerte debido a su enorme masa. El Sol atrae tanto a la Tierra como a la Luna. Esto provoca pequeños cambios en la órbita de la Luna con el tiempo. La órbita rota lentamente, lo que significa que el punto de perigeo cambia de posición. Este movimiento se llama precesión. Tarda aproximadamente 8,85 años en que la órbita elíptica de la Luna complete una rotación completa alrededor de la Tierra. También existe algo llamado precesión nodal, que está relacionado con la inclinación de la órbita lunar. Los puntos donde la órbita de la Luna cruza el plano orbital de la Tierra se desplazan lentamente en un ciclo que dura aproximadamente 18,6 años. Este ciclo afecta el momento y el patrón de los eclipses e incluso cambia ligeramente los patrones de marea en la Tierra. Otro detalle interesante es que el acoplamiento por marea no es perfectamente exacto en apariencia.
Debido a que la órbita de la Luna es elíptica y su velocidad cambia ligeramente, la rotación permanece constante mientras la velocidad orbital varía un poco. Esto crea un suave movimiento de balanceo cuando observamos la Luna desde la Tierra. Este balanceo se llama libración. Hay diferentes tipos de libración, incluyendo libración en longitud y libración en latitud. Juntas, estos pequeños movimientos nos permiten ver aproximadamente el 59% de la superficie de la Luna con el tiempo, en lugar de solo el 50%. Es como si la Luna se inclinara y girara lentamente lo suficiente para darnos un poco más de vista alrededor de los bordes. El lado lejano de la Luna permaneció como un misterio durante miles de años. Los humanos solo podían imaginar cómo se veía. Eso cambió en 1959, cuando la nave soviética Luna 3 capturó las primeras imágenes del lado lejano. Misiones posteriores de la NASA, incluyendo orbitadores durante la era Apolo, lo cartografiaron en detalle. Curiosamente, el lado lejano se ve muy diferente del lado cercano. El lado cercano tiene muchas llanuras oscuras llamadas María, formadas por antigua actividad volcánica. El lado lejano tiene muchas menos María y muchos más cráteres. Los científicos creen que esta diferencia puede estar relacionada con variaciones en el grosor de la corteza entre los dos lados. Las fuerzas de marea en los primeros tiempos de la Luna pudieron haber influido en cómo se distribuía el calor en su interior, afectando la actividad volcánica. El acoplamiento por marea también afecta las temperaturas en la Luna. Un solo día en la Luna, de un amanecer al siguiente, dura aproximadamente 29,5 días terrestres debido al movimiento combinado de órbita y rotación. Esto significa que la luz solar brilla sobre un punto durante unas 2 semanas terrestres seguidas de 2 semanas de oscuridad. Sin una atmósfera densa que retenga el calor, las temperaturas varían dramáticamente. A la luz del sol, la temperatura de la superficie puede alcanzar aproximadamente 127 grados Celsius. En la oscuridad, puede bajar hasta menos 173 grados Celsius. El hecho de que un lado siempre mire hacia la Tierra no cambia estas variaciones de temperatura, pero sí significa que la Tierra siempre es visible en el cielo lunar desde el lado cercano. Imagina estar en el lado cercano de la Luna y ver la Tierra colgando casi inmóvil en el cielo, pasando lentamente por fases tal como la Luna lo hace para nosotros. La idea del acoplamiento por marea también puede ayudarnos a entender mundos distantes. Los científicos que estudian planetas alrededor de otras estrellas a menudo consideran si esos planetas podrían estar acoplados por marea. Un planeta que orbita muy cerca de su estrella podría quedar bloqueado, mostrando siempre un lado a la estrella. Esto crearía un lado permanentemente de día y otro permanentemente de noche. Los investigadores usan modelos por computadora para estudiar si tales planetas aún podrían sostener vida. Sorprendentemente, algunos estudios sugieren que con la atmósfera adecuada, el calor podría circular alrededor del planeta, haciendo posible la existencia de vida en ciertas regiones. Aquí en nuestro propio vecindario cósmico, el sistema Tierra-Luna es un ejemplo perfecto de cómo la gravedad moldea el movimiento a lo largo del tiempo. La órbita de la Luna, su inclinación, su bamboleo y su acoplamiento por marea trabajan juntos en un delicado equilibrio. Este equilibrio no se creó de la noche a la mañana. Se formó durante miles de millones de años a través de la interacción constante entre gravedad, movimiento y energía. Cuando miramos la Luna, no estamos viendo solo un objeto simple en el cielo. Estamos viendo el resultado de una compleja relación gravitacional que continúa evolucionando. La órbita constante de la Luna y su rotación bloqueada nos recuerdan que incluso en el espacio, donde las cosas parecen calmas y silenciosas, fuerzas poderosas siempre están en acción, moldeando lentamente las trayectorias de los mundos y creando los patrones estables de los que dependemos aquí en la Tierra. Para entender aún mejor la órbita de la Luna, necesitamos volver a cómo se formó la Luna en primer lugar. Los científicos creen que la explicación más probable es la hipótesis del gran impacto. Según esta idea, un objeto del tamaño de Marte colisionó con la Tierra primitiva hace más de 4.000 millones de años. Los escombros de esa masiva colisión se dispersaron en el espacio y lentamente se reunieron, formando la Luna. Al principio, la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra que hoy. Debido a que estaba más cerca, la gravedad de la Tierra tiraba de ella aún más fuertemente. Esto significa que las fuerzas de marea eran mucho más poderosas en aquel entonces. La Luna primitiva habría experimentado estiramientos y compresiones extremas debido a la gravedad de la Tierra. Estas poderosas fuerzas de marea
son probablemente lo que causó que la Luna se volviera acoplada por marea relativamente rápido en términos cósmicos. En lugar de tomar miles de millones de años, el acoplamiento por marea pudo haber ocurrido en solo unos pocos millones de años después de que se formara la Luna. Cuando la Luna estaba más cerca, habría aparecido mucho más grande en el cielo de la Tierra. También habría causado mareas oceánicas mucho más fuertes. Imagina olas mucho más dramáticas que las que vemos hoy. Con el tiempo, a medida que las fuerzas de marea transferían energía entre la Tierra y la Luna se desplazó lentamente hacia afuera hasta su distancia promedio actual de aproximadamente 384.400 kilómetros. Este movimiento hacia afuera continúa hoy, aunque muy lentamente. Los científicos lo miden utilizando espejos especiales colocados en la superficie de la Luna durante las misiones Apolo. Estos reflectores fueron dejados allí por los astronautas de la NASA durante el Apolo 11 y misiones posteriores. Al reflejar haces de láser en estos espejos y medir cuánto tiempo tarda la luz en regresar, los científicos pueden medir la distancia de la Luna con una precisión sorprendente. Estas mediciones confirman que la Luna se está alejando de la Tierra a aproximadamente 3,8 centímetros por año. El acoplamiento por marea no solo afecta la rotación y la distancia, también influye en la forma de la Luna. El lado que mira hacia la Tierra tiene ligeras diferencias en el grosor de la corteza en comparación con el lado lejano. Algunos científicos creen que cuando la Luna era joven y todavía parcialmente fundida, el calor y la gravedad de la Tierra pudieron haber afectado cómo se formó la corteza. La corteza del lado cercano parece más delgada en muchas regiones, lo que podría explicar por qué se formaron allí hace mucho tiempo grandes llanuras de lava. Estas llanuras oscuras, llamadas María, son claramente visibles desde la Tierra y crean los patrones familiares, que muchas culturas interpretan como formas o rostros en la Luna. Otra parte importante de la órbita lunar es cómo interactúa con las estaciones y el clima de la Tierra. El eje de la Tierra está inclinado, y esa inclinación nos da verano, invierno, primavera y otoño. La presencia de la Luna ayuda a estabilizar esa inclinación. Sin la influencia gravitatoria de la Luna, la inclinación de la Tierra podría variar más violentamente con el tiempo debido a la atracción gravitatoria de otros planetas como Júpiter. Grandes cambios en la inclinación podrían causar cambios climáticos extremos. Debido a que la Luna es relativamente grande en comparación con la Tierra, su efecto estabilizador es fuerte. Esta estabilidad pudo haber ayudado a crear el equilibrio climático a largo plazo que permitió que la vida se desarrollara y prosperara en nuestro planeta. La órbita de la Luna también crea un ritmo que los humanos han seguido durante miles de años. El ciclo de fases, desde luna nueva hasta luna llena y de regreso, dura aproximadamente 29,5 días. Muchos calendarios antiguos se basaban en este ciclo lunar. Incluso hoy, palabras como mes están conectadas con la Luna. Mientras que el periodo orbital de la Luna alrededor de la Tierra es de aproximadamente 27,3 días, el ciclo de fases es ligeramente más largo porque la Tierra también se mueve alrededor del Sol al mismo tiempo. Por lo tanto, la Luna debe recorrer un poco más de distancia para alcanzar nuevamente la misma alineación de fases. El acoplamiento por marea también crea un interesante efecto visual desde la Tierra. Debido a que siempre vemos el mismo lado, podemos mapear y estudiar sus características con gran detalle. Los primeros astrónomos dibujaron cuidadosamente mapas de la superficie lunar, nombrando cráteres y llanuras. Más tarde, las naves espaciales proporcionaron imágenes de alta resolución. Hoy sabemos que el lado lejano tiene un aspecto muy diferente, con menos María y más cráteres de impacto. Esta diferencia informa a los científicos sobre la estructura interna y la historia de la Luna. La órbita constante de la Luna puede parecer simple cuando se observa desde la Tierra, pero en realidad está influenciada por muchos factores: la gravedad de la Tierra, la gravedad del Sol, la inclinación de la órbita, la forma elíptica del trayecto y el desplazamiento gradual hacia afuera. Todos estos factores se combinan en un sistema complejo pero estable. El acoplamiento por marea que observamos hoy es el resultado de la energía redistribuida lentamente durante miles de millones de años. Es un recordatorio de que el espacio no es estático. Es dinámico y siempre cambiante, incluso si esos cambios ocurren muy lentamente. Cuando miras hacia la Luna brillando en el cielo nocturno, puede parecer calmada e inmutable, pero detrás de esa apariencia tranquila hay una larga historia de fuerzas poderosas, impactos gigantes, tirones gravitatorios y ajustes orbitales lentos.
La órbita de la Luna y el acoplamiento por marea no son solo ideas científicas, son parte de una historia que conecta el pasado, presente y futuro de la Tierra. Ahora echemos un vistazo más de cerca a cómo funcionan realmente las fuerzas de marea y por qué son tan poderosas en la formación de la relación entre la Tierra y la Luna. Las fuerzas de marea ocurren porque la gravedad no tira por igual de todas las partes de un objeto. El lado de la Tierra que mira hacia la Luna siente un tirón ligeramente más fuerte que el centro de la Tierra. El centro siente un tirón más fuerte que el lado lejano. Esta pequeña diferencia crea estiramiento. En la Tierra, este estiramiento afecta principalmente a los océanos, porque el agua puede moverse más fácilmente que la roca sólida. Los océanos forman dos protuberancias, una hacia la Luna y otra en el lado opuesto. A medida que la Tierra gira, diferentes partes del planeta atraviesan estas protuberancias, por lo que experimentamos mareas altas y bajas cada día. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. La Tierra gira una vez cada 24 horas, mientras que la Luna tarda aproximadamente 27,3 días en orbitar la Tierra. Esto significa que la Tierra gira mucho más rápido de lo que la Luna se mueve a su alrededor. Debido a esta diferencia, las protuberancias de marea en la Tierra están ligeramente adelantadas respecto a la posición de la Luna. El agua no se alinea perfectamente debajo de la Luna. Es arrastrada un poco hacia adelante por la rotación de la Tierra. Esto crea un tirón gravitatorio entre la Luna y las protuberancias. Ese tirón transfiere energía de la rotación de la Tierra a la órbita de la Luna. Como resultado, la rotación de la Tierra se ralentiza lentamente y la Luna se aleja lentamente. El cambio es pequeño año tras año, pero a lo largo de millones de años se acumula. Hace mucho tiempo, los días en la Tierra eran más cortos. Hace cientos de millones de años, un día podía durar solo unas 22 horas. Si pudiéramos viajar muy lejos en el futuro, los días serían aún más largos que 24 horas. El acoplamiento por marea es el resultado final de este tipo de intercambio de energía. En el caso de la Luna, la gravedad de la Tierra ralentizó su rotación hasta que coincidió con su órbita. Pero, ¿podría la Tierra alguna vez quedar acoplada por marea a la Luna? En teoría sí, pero en realidad es poco probable que ocurra antes de que el Sol cambie drásticamente en su ciclo de vida. El Sol se expandirá hasta convertirse en una gigante roja dentro de miles de millones de años, mucho antes de que la Tierra y la Luna puedan quedar acopladas mutuamente. Aún así, la idea muestra cuán poderosas pueden ser las fuerzas de marea a lo largo de periodos de tiempo extremadamente largos. El acoplamiento por marea también nos enseña sobre el equilibrio. Cuando la rotación de la Luna coincidió con su periodo orbital, el sistema alcanzó un estado estable. Ya no había una fuerza de torsión tratando de ralentizar o acelerar el giro de la Luna. Las protuberancias gravitatorias se alinearon directamente entre la Tierra y la Luna. Esta configuración estable utiliza la menor cantidad de energía para el sistema. En física, los sistemas a menudo tienden a moverse hacia estados estables como este. Otro punto fascinante es que el acoplamiento por marea de la Luna permite a los científicos estudiar un hemisferio con gran detalle. Debido a que el mismo lado siempre mira hacia la Tierra, hemos tenido siglos para observar sus características superficiales. Los primeros astrónomos utilizaron telescopios simples para dibujar cráteres y llanuras oscuras. Más tarde, las naves espaciales proporcionaron imágenes claras. Misiones de la NASA, incluyendo orbitadores y módulos de aterrizaje, han estudiado la composición de la superficie de la Luna, su campo gravitatorio y su estructura interna. Mientras tanto, el lado lejano permaneció sin ser visto hasta que las naves espaciales lo sobrevolaron en la era espacial. La diferencia entre el lado cercano y el lejano sigue planteando preguntas. ¿Por qué el lado cercano tiene más marea? ¿Por qué el grosor de la corteza es desigual? Algunos científicos piensan que la gravedad de la Tierra durante la etapa temprana de la Luna, cuando aún estaba parcialmente fundida, pudo haber jugado un papel importante. La atracción constante podría haber influido en cómo se distribuía el calor en el interior de la joven Luna, afectando la actividad volcánica. Las fuerzas de marea no solo afectan océanos y rotaciones, también pueden generar calor dentro de los cuerpos celestes. Cuando un objeto es estirado y comprimido constantemente, la fricción interna genera calor. En nuestro sistema solar, uno de los mejores ejemplos de calentamiento por marea se encuentra en la luna de Júpiter, Io, que está fuertemente influenciada por Júpiter. La intensa actividad volcánica de Io es impulsada por fuerzas de marea. Aunque la Luna no experimenta ese nivel de calentamiento hoy en día,
En su historia temprana, el calentamiento por marea pudo haber sido más importante cuando estaba más cerca de la Tierra. La órbita de la Luna también afecta cómo exploramos el espacio. Debido a que está acoplada por marea, sabemos exactamente qué regiones siempre miran hacia la Tierra. Esto facilita la comunicación para misiones que aterrizan en el lado cercano, ya que puede mantener contacto directo por radio. Las misiones al lado lejano requieren satélites de relevo para enviar señales de vuelta a la Tierra. Comprender la órbita y la rotación de la Luna es esencial para planificar aterrizajes seguros, órbitas estables y exploración a largo plazo. En un panorama más amplio, el sistema Tierra-Luna es como un laboratorio natural. Ayuda a los científicos a probar teorías sobre gravedad, movimiento y evolución planetaria a largo plazo. El lento desplazamiento hacia afuera de la Luna, la desaceleración gradual de la rotación de la Tierra y el acoplamiento por marea estable muestran cuán dinámico es realmente el espacio. Aunque los cambios ocurren muy lentamente, nunca se detienen. Cada segundo se transfiere energía. Cada órbita se realizan pequeños ajustes. Cuando miras la Luna brillando en el cielo nocturno, puede parecer inmóvil y silenciosa, pero en realidad, es parte de un intercambio gravitatorio continuo que conecta océanos, rotación y movimiento orbital en un solo proceso cósmico fluido. Mientras seguimos explorando la órbita de la Luna y su acoplamiento por marea, imaginemos cómo se vería este sistema desde el espacio. Si pudieras flotar muy por encima de la Tierra y observar la Luna moverse con el tiempo, verías un camino suave pero complejo. La Luna no viaja en un simple círculo plano. Debido a que la Tierra también se mueve alrededor del Sol, la verdadera trayectoria de la Luna a través del espacio se parece más a una onda suavemente curva que siempre se inclina hacia el Sol. Aunque la Luna orbita la Tierra, también sigue la gravedad del Sol. De hecho, el camino de la Luna alrededor del Sol siempre está ligeramente curvado hacia adentro, nunca retrocediendo. Esto muestra cuán fuertemente la gravedad del Sol influye en todo el sistema solar. Ahora centrémonos nuevamente en el acoplamiento por marea y por qué crea una situación tan estable. Cuando dos objetos interactúan a través de la gravedad durante mucho tiempo, a menudo alcanzan un estado en el que sus movimientos se vuelven predecibles y equilibrados. En el caso de la Luna, el equilibrio se produjo cuando su periodo de rotación coincidió con su periodo orbital. Esta coincidencia significa que ya no hay una fuerza de torsión adicional que actúe para cambiar su giro. El sistema alcanzó lo que los científicos llaman equilibrio gravitacional. Este equilibrio es pacífico en comparación con los primeros días del sistema solar, cuando las colisiones eran comunes y las órbitas aún se estaban acomodando. El acoplamiento por marea también nos da una ventaja especial para estudiar el espacio. Debido a que un lado de la Luna siempre mira hacia la Tierra, ese lado cercano ha sido observado durante siglos. Mientras tanto, el lado lejano, que mira en dirección opuesta a la Tierra, está naturalmente protegido del ruido de radio proveniente de nuestro planeta. Esto hace del lado lejano un lugar emocionante para futuros radiotelescopios. Los científicos han propuesto construir observatorios allí para estudiar el espacio profundo sin interferencias de las señales terrestres. La rotación estable y la órbita predecible hacen posibles esos planes a largo plazo. La órbita de la Luna también se ve ligeramente afectada por otros planetas. Planetas grandes como Júpiter tienen una gravedad fuerte que puede causar pequeños cambios en la órbita de la Tierra durante periodos muy largos. Estos cambios pueden influir indirectamente en la órbita de la Luna también. Aunque estos efectos son pequeños, muestran que nada en el espacio está completamente aislado. Todo está conectado a través de la gravedad. A lo largo de millones de años, incluso pequeñas fuerzas pueden acumularse y generar cambios notables. Otro punto interesante es cómo el acoplamiento por marea afecta la experiencia de estar en la Luna. Si estuvieras en el lado cercano, la Tierra parecería casi fija en el cielo. No saldría ni se pondría como la Luna lo hace para nosotros. En cambio, permanecería colgada en casi el mismo lugar, pasando por fases durante un mes lunar. Cuando vemos una luna llena desde la Tierra, alguien en el lado cercano de la Luna vería una Tierra nueva, mayormente oscura. Cuando vemos luna nueva, verían una Tierra llena brillante iluminando el paisaje lunar. Este resplandor terrestre incluso puede verse desde la Tierra durante ciertas fases de la Luna, cuando la luz solar reflejada por la Tierra ilumina débilmente la parte oscura de la Luna. El acoplamiento por marea también se conecta con la idea del momento angular, que es una medida de cuánta rotación y movimiento orbital tiene un objeto. En el sistema Tierra-Luna,
El momento angular se redistribuye lentamente. A medida que la Tierra pierde un pequeño porcentaje de su velocidad de rotación debido a la fricción de las mareas, ese momento perdido se transfiere a la órbita de la Luna, empujándola ligeramente más lejos. Este intercambio mantiene el momento angular total del sistema equilibrado. Es como un intercambio en cámara lenta que ocurre durante miles de millones de años. La órbita constante de la Luna también ha ayudado a moldear la historia humana. Su ciclo predecible permitió a las civilizaciones antiguas medir el tiempo. Los agricultores planificaban las estaciones de siembra. Los navegantes entendían las mareas. Muchas culturas construyeron mitos e historias alrededor de la presencia constante de la Luna. Todo esto es posible gracias a la relación gravitacional estable creada por el acoplamiento por marea. Si la Luna girara a una velocidad diferente o tuviera una órbita muy variable, el cielo nocturno se vería muy distinto y las mareas podrían comportarse de manera impredecible. Mirando hacia el futuro, los científicos predicen que la Luna seguirá alejándose. A medida que lo haga, los eclipses solares totales eventualmente se volverán menos frecuentes hasta desaparecer por completo. En este momento, la Luna parece casi del mismo tamaño que el Sol en el cielo, lo que le permite cubrirlo perfectamente durante un eclipse total. Esto es en parte una coincidencia de distancia y tamaño. A medida que la Luna se aleje lentamente, parecerá un poco más pequeña en el cielo. Dentro de miles de millones de años, ya no cubrirá completamente al Sol. Esto es otro recordatorio de que incluso los sistemas estables cambian con el tiempo. La órbita de la Luna y el acoplamiento por marea nos muestran cuán poderosa es la gravedad, no solo para atraer objetos, sino también para moldear su movimiento, velocidad y rotación. Nos enseña que el espacio no es un caos aleatorio. En cambio, sigue reglas físicas claras que crean equilibrio y ritmo. La cara constante de la Luna en nuestro cielo no es un accidente. Es el resultado de miles de millones de años de interacción gravitacional, transferencia de energía y ajustes graduales. Cada órbita que completa la Luna es otro paso en una historia que comenzó con un impacto gigante y continúa hoy en un baile calmado y constante entre la Tierra y su único satélite natural. Al llegar a la parte final de nuestro recorrido, unamos todo y veamos el panorama general de la órbita de la Luna y el acoplamiento por marea. El movimiento constante de la Luna alrededor de la Tierra puede parecer simple desde nuestro punto de vista, pero en realidad es el resultado de miles de millones de años de cambio, ajuste y equilibrio. Desde su nacimiento violento tras una colisión gigante, pasando por sus primeros días orbitando mucho más cerca de la Tierra, hasta su lenta desaceleración de rotación y eventual acoplamiento por marea, la historia de la Luna es de movimiento constante guiado por la gravedad. El acoplamiento por marea no es un evento aleatorio. Es el resultado natural de fuerzas gravitacionales actuando durante largos periodos. Al principio, la Luna probablemente giraba mucho más rápido, pero la gravedad de la Tierra creó protuberancias de marea dentro de la Luna, y la fricción lentamente disipó su energía rotacional extra. Eventualmente, el giro de la Luna coincidió con su periodo orbital de aproximadamente 27,3 días. Esa coincidencia perfecta creó estabilidad. Ahora, mientras la Luna viaja alrededor de la Tierra, gira a la velocidad exacta para mantener un lado siempre mirando hacia nosotros. Por eso los mismos patrones familiares aparecen noche tras noche. Hemos construido historias, mitos, calendarios y mapas científicos alrededor de esa cara constante en el cielo. Pero la historia no termina ahí. La Tierra y la Luna están atrapadas en un baile gravitacional compartido. Ambas orbitan un centro de masa común. La Luna atrae los océanos de la Tierra, creando mareas. La rotación de la Tierra se adelanta ligeramente respecto a la Luna, transfiriendo energía y empujando lentamente a la Luna más lejos. Cada año, la distancia crece unos pocos centímetros. Cada siglo, el día de la Tierra se vuelve apenas un poco más largo. Estos cambios son pequeños, pero nunca se detienen. A lo largo de millones y miles de millones de años, remodelan el sistema. La órbita de la Luna también está influenciada por el Sol. La gravedad del Sol modifica suavemente la trayectoria de la Luna, provocando ciclos lentos como la precesión y cambios en la alineación orbital. Estos ciclos afectan los eclipses e incluso influyen ligeramente en las mareas. Todo está conectado. La Luna no se mueve aislada. Forma parte de una red gravitacional más grande que incluye a la Tierra, el Sol e incluso planetas distantes.
El hecho de que podamos predecir la posición de la Luna con tanta exactitud muestra cuán estables y confiables son estas leyes físicas. El acoplamiento por marea no es único de nuestra Luna. Muchas lunas que orbitan planetas gigantes como Júpiter también están acopladas por marea. Los científicos que estudian sistemas estelares distantes creen que muchos planetas que orbitan cerca de sus estrellas también podrían estar bloqueados por marea. Esto significa que un lado de esos planetas podría estar en luz diurna constante mientras el otro permanece en noche eterna. Al comprender nuestra propia Luna, obtenemos información sobre cuán común podría ser el acoplamiento por marea en todo el universo. La órbita constante de la Luna también ha influido profundamente en la vida en la Tierra. Su gravedad estabiliza la inclinación de la Tierra, ayudando a mantener un clima relativamente estable a largo plazo. Sin la Luna, el eje de la Tierra podría oscilar más dramáticamente, provocando cambios climáticos extremos. La presencia de la Luna pudo haber ayudado a crear las condiciones que permitieron que la vida se desarrollara y evolucionara. Ha guiado las mareas oceánicas, influido en el comportamiento animal y servido como cronómetro natural para las civilizaciones antiguas. Incluso hoy, las agencias espaciales continúan estudiando y explorando la Luna. Misiones de la NASA y otras organizaciones espaciales buscan regresar con humanos a la superficie lunar y construir una presencia a largo plazo allí. Comprender la órbita y la rotación de la Luna es esencial para aterrizajes seguros, comunicación y planificación de futuras bases. Debido a que la Luna está acoplada por marea, el lado cercano siempre mira hacia la Tierra, facilitando la comunicación. El lado lejano, protegido del ruido de radio terrestre, podría convertirse en un lugar perfecto para futuros observatorios espaciales. Mirando hacia el futuro, dentro de miles de millones de años, la Luna seguirá alejándose. Los eclipses solares desaparecerán porque la Luna parecerá demasiado pequeña para cubrir completamente al Sol. Los días de la Tierra continuarán alargándose. Y en un futuro lejano, la evolución del propio Sol cambiará todo el sistema. Nada en el espacio permanece exactamente igual para siempre. Sin embargo, por ahora vivimos en una época en que el equilibrio entre la Tierra y la Luna se siente constante y confiable. Así que la próxima vez que mires la Luna brillando en el cielo nocturno, recuerda lo que realmente estás viendo. Estás viendo la gravedad en acción. Estás viendo un mundo que alguna vez giró más rápido pero fue suavemente ralentizado por las fuerzas de marea. Estás viendo a un compañero en un baile cósmico que moldea nuestros océanos, estabiliza nuestro planeta y nos conecta con el universo más amplio. La órbita de la Luna y su acoplamiento por marea no son solo hechos científicos. Son parte de una historia continua de movimiento, equilibrio y tiempo. Una historia que continúa cada segundo mientras la Luna circunda la Tierra, girando siempre lo suficiente para mantener esa misma cara brillante vigilando nuestro mundo.